Ya tan rápido. Yo. Hola, ya están conectados. Oye, está rápida la cosa. Qué bueno. Está bien. Ya habilité al Chávez, se me están escribiendo. Saludos, guerrero. Víctor, Víctor Moreno, saludos. Guillermito González, saludos, maestro. Lázaro Pérez, saludos, Lázaro. Hola, maestro. Víctor Mora, Sisto Portales, el gran Sisto Portales. Vitico, Miki Valdés. Miki, tú eres el Chiva. Miki, tú no serás el Chiva ese que anda por ahí. Saludos para usted. Tengan cuidado si este es el Miki que anda por ahí de Chivatón. Mira a ver si es el Miki ese mismo. Buenas noches, maestro. Manuel Valladares. ¿Qué traes ahora, maestro? Yaivaris Martínez. Adrián. Monchito. Son las 4 de la mañana, pero Monchito, por favor. Usted me recuerda a mi padre cuando me decía Guillermo, se lo agradezco. Guillermito, se lo agradezco. Tranquilo, Guillermito. Recuerda a tu papito que seguramente fue un padre bueno. Yo recuerdo del mío una maravilla. Hola maestro presente, Gilberto, Mirta, saludo para todos, siempre se me queda algo el chili. La gente centravana, ¿qué le parece de educación cubana? Una maravilla. Mira las sin tumbares si lo duda, Gentón de opinión, Miki, Valdés, Miki, tú eres chiva. Si tú eres el Miki ese que anda por ahí, tú eres chivato. Porque ya te vi en la de esto del Chucho, diciendo que te vas a suscribir después que el Chucho no me quiso dar espacio en la directa. Tú eres tremendo chiva si eres tú el Mickey ese. Así que quédate ahí para que aprendas. No me vas a encontrar Mickey por ningún lado, no te esfuerces. Manuel García Martínez desde Cuba, Habana, Manolito, Luis López, Luisito, hermano, Luisito, como te quiero, se te extraña. Ventura Company, Mickey es una clara, pobre, Mickey es homosexual. Pero no porque sea homosexual, es un homosexual reprimido, que no quiere salir del closet, entonces viene a enamorarse de la capucha porque habla bonito. Ahí él me ve y él tiene orgasmo revolucionario mirando a este hombre tan inteligente, modestamente. ¿Entiendes? Saludos para todo el mundo, 34 personas conectadas, buenas noches, José Antonio, Nelson Williams, Fran Lugo, les queremos, Ale, maestro, Ale, te quiero, hermanito. El Chile, ¿cuál es el tema de ahora, maestro? El tema, el que quedó pendiente, ¿te acuerdas? Liberia y el hombre Maicinicú. Vamos, cuando tengamos 60 arrancamos. Mickey y el elefantico están mareados. Pobre Mickey. No, yo no le hago caso, pero yo de vez en cuando le digo algo para que él se sienta importante. Lo dice la foto, Mickey es un ratón y así se comporta. Y yo no tengo nada contra los homosexuales porque yo tengo grandes amigos homosexuales, respeto a Otaola y a todo. Pero Mickey es un homosexual frustrado. Sueña con lo que tú sabes, pero no lo da por temor a que le cojan aquello. Entonces, no puede vivir sin soñar con eso, pero a la vez tiene miedo que se lo cojan. Pobre hombre. Maestro, qué placer escucharle. Saludos. Angélica, te quiero, Mima. Noel Barreto, hola maestro, usted tranquilo. Van a pedir partadas la esquina. Pobre gente. Si Mickey es una claria, los mismos jefes cuando le van a llevar la información lo desprecian, porque hasta los comunistas desprecian a los chivas. Vale la pena madrugar. Monchito, dale, Mickey Jeva. ¿Qué va a hacer una Jeva Mickey? ¿Estás loco? 53 personas conectadas, ya estoy viejo, el maestro está viejo, vale la pena. Buenas noches, profe. Sandy, ¿no? Sandy Soler, Sandy se te quiere, Mima. Luisito López, Mickey tiene las reglas. ¿Qué va a tener regla eso? Michelle Castaño, saludos. Saludos, 53.
55. Capucha, capucha, me van a cerrar. Netflix me tiene loco. Poc jeva se le dice a la cherna, maestro. Claro, así se le dice jeva a la cherna. Ah, yo pensaba que las mujeres valían más que una cherna de eso. Pero bueno, tomaran ellos en mujeres. Alabado, así mismo, los chivas no le gustan a nadie. Mickey sueña con el Papa Bergoglio. Claro que sí, exacto, él sueña, pero por temor a la introducción de semejante objeto cilíndrico, por esa parte que duele tanto, entonces no deja que le introduzcan eso, pero a la vez sueña con eso. Ellos están enamorados de los hombres bonitos, como les gustan los hombres que hablan a ellos. Pobrecito. Guerrero, estuve bueno la historia, Víctor Moreno, de lo que hay que hacerle a los comunidades. Muchachos, es una directa para la historia. Eso lo manda para Cuba y lo coge Robertico el cómico, eso es un clásico. Ja, 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 ja. Qué risa me da. 62 personas. Empezamos. Hombre de Maicinicú o la Fundación del Estado de Liberia. Cualquiera de las dos me da igual. Ustedes me dicen. Vamos para el like. Lava el trapo, hace señor. Lava el trapo, ese señor. Pobre hombre. Denle like. Por favor, denle like. Like. Aprende, comunista, para que tú veas lo que es sabiduría, pero al servicio de la libertad. No te preocupes que nosotros, si ellos me hacen caso, el maestro conoce el camino para acabar con el comunismo. Si ellos me hacen caso, el comunismo se acaba. El maestro, usted dirá, tú sabes que eso es para la historia. Chucho del Chucho te dio una paliza, el rojito. Maicinicú, tremenda directa la de por la tarde, maestro. Buenas noches desde La Habana. Bueno, Chucho del Chucho me dio una paliza y es una paliza entre hermanos. Ahora yo le voy a una paliza a ustedes, los revolucionarios. Arrancamos. A ver. El hombre Maicinicú se llamaba Alberto Delgado Delgado. Era un chivato, pero no era un chivato en realidad, porque él era un agente del G2. Lo que pasa es que todo el que se presta al servicio del comunismo, reciba o no reciba pago, para traicionar a sus hermanos, un chivato. Era un chivato. Un chivato que tuvo un problema depresivo muy grande en Cienfuegos, porque él era de la zona de Cienfuegos, o de Trinidad, Santi Espíritu. De Cienfuegos era él. No sé si era de Trinidad o de Santi Espíritu, era de uno de esos dos lugares. Entonces, le entra un estado depresivo enorme. Él había formado parte de los primeros comunistas que lucharon, pero se enfermó. Entonces el G2 lo recluta para infiltrarlo en el Escambray, para coger al grupo guerrillero más peligroso que había, que lo operaban Osvaldo Ramírez, Maro Borges, Cheito León y Luis Emilio Carretero, los 4 jefes de la Escambray, que eran 4 asesinos de comunistas. Le habían dado una pela enorme al comunismo y habían quemado todas esas escuelas comunistas y todas las fincas comunistas y todas las granjas que habían acabado con todo. Y los milicianos estaban abajo, pero no podían entrar porque tenían el apoyo del campesinado. Es en los días anteriores a la limpia donde sacan toda la gente y la distribuyen por el país, con el plan ese de Stalin de exterminar las personas. Entonces, a él lo ponen a administrar una finca en el macizo de la sierra. Y él es un connotado contrarrevolucionario porque esta gente hace contacto con él y él le suministraba comida. Él administraba una finca propiedad del Estado en esa época, ya intervenido y nacionalizado. Entonces hace contacto con el grupo de los Emilio Carretero, que le iba a entregar el mando del frente ese del Escambray a Cheito León. Porque Cheito León lo había recibido de Maro Borges y Maro Borges lo había recibido de Osvaldo Ramírez. La historia comunista los pinta de bandidos, no eran bandidos, eran guerrilleros de aquellas guerrillas campesinas que se levantaron en armas contra el robo de sus propiedades después de que Fidel los afectó
con la reforma agraria, que no fue más que una ley para destruir el latifundio y robarse legalmente todas las tierras del país. Acabar con el latifundio privado y crear el latifundio del Estado. Entonces ellos operaban ahí y los comunistas habían mandado 2 maestros para esa zona del Escambray para alfabetizar. Pero la idea de los maestros no solamente era alfabetizar, ese era el señuelo. Estaban allí para decirle a los milicianos dónde estaba el movimiento de los grupos guerrilleros alzados. Porque ¿cómo actuaban los jefes guerrilleros de Escambray? Ellos pasaban los días enteros durmiendo en cuevas, en el macizo. Y entonces salían a operar por la noche. Y como ellos eran de ahí, conocían todos los trillos, todos los ríos, todas las cuevas, todos los desfiladeros. Habían creado un sistema de cuerda para colgarse y bajar, y los milicianos lo esperaban en los caminos y no podían cogerlo porque ellos se conocían en el monte. Entonces no era el territorio de milicianos que venían de La Habana, que no conocían del Escambray nada. Por eso les fue tan difícil sacarlos de allí, porque ellos conocían el terreno. Y esa es una de las tácticas de la guerra del libro del maestro Sun. Hay que conocer el terreno, primera característica para echar la guerra. Entonces, por eso es que ellos sobreviven tanto. Después, por el contacto que tienen con el campesinado, que son de allí ellos. Y tercera cosa, ellos tenían una característica que no tenían los otros, porque ellos andaban vestidos de campesinos casi todos. Entonces se confundían con la población paisana y campesina, cosa que no hacían los milicianos, que tenían que venir con el uniforme oficial de los milicianos cubanos. Entonces, Alberto Delgado se infiltra allí, en la banda de Cheito León. Ya ellos llevan 4 años combatiendo en el Escambray y no tienen recursos, porque acuérdate que la CIA cogía los suministros y se los tiraba en Puerto Casilda a los milicianos de Fidel Castro, porque eso fue un complot para acabar con los grupos guerrilleros, porque al gobierno americano nunca le convino que el comunismo se cayera. Se infiltra en la banda de Cheito León y empieza a pasarle suministro y conseguirle parque, sobre todo de carabina M1 San Cristóbal y M1 San Cristóbal y Garand. Entonces la misma seguridad del Estado le fue dando balas, proyectiles, medicina y comida para crear un hombre que fuera de su más extrema confianza. Porque ¿cuál era el objetivo de la seguridad del Estado, del G2, que se había creado para eso mismo? Coger e intentar hacer que los iba a sacar del país para capturarlos a todos. ¿Por qué? Porque no los podían derrotar en las montañas, porque es un macizo montañoso muy grande, muy irregular, de picos muy escarpados, con muchos farallones, con muchos ríos, con muchos accidentes naturales y una vegetación distinta de la Sierra Maestra. Porque a diferencia de la vegetación de la Sierra Maestra, la vegetación del Escambray era casi todo palo, bejuco y parales, todo pegado. Entonces no es lo mismo que la del macizo de la Sierra Maestra, que eran árboles inmensos y tenía más espacio para operar al ejército. Entonces ellos no podían entrar allí, bajo esas circunstancias no podían entrar. Entonces lo único que pudieron hacer fue cerrar desde la zona de Cienfuegos todo el Escambray hasta la zona de Santa Clara, Santo Espíritu, porque no podían hacer más nada. Ahí estuvieron un cerco de 10 años casi. Si esa gente llega a recibir apoyo, todavía estuvieran allí, porque era muy difícil entrar allí. Entonces, ¿qué sucedió? Que la seguridad del Estado idea un plan. ¿Y en qué consistía el plan? En hacerles creer que Alberto Delgado, el hombre de Maysinicú, que administraba la finca Maysinicú, de ahí el nombre, la finca Maysinicú, tenía un primo que vivía en el Camagüey, que tenía contacto con unos pescadores en un cayo del norte del Camagüey, que podía hacer contacto con la gente de Estados Unidos para evacuar del Escambray a toda esta gente. Entonces él le propone el plan a Carretero, porque
Solamente le habían ofrecido refuerzo y armas y no llegaba nada, ya estaban sin parque. Y el único parque que estaban recibiendo era el que le traía el Chiva de Eduardo Delgado, el hombre de Maicinicú. Para que las claras vayan aprendiendo, ellos no saben nada de eso. Pregúntale a la capucha, que la capucha sabe. Y idean un plan. En un astillero en La Habana, cogen un velero y lo hacen como un yate, la seguridad. Oye, como los comunistas trabajan, que la gente de esto no sabe nada. Cogen un yate, lo pintan, le ponen un nombre americano, preparan un grupo de agentes del G2 que hablaban inglés perfecto. Y cogen una emisora de radio y le ponen música americana, tocadiscos americanos, y los visten como oficiales de la Marina Americana. Entonces establecen que van a romper el cerco, porque la Escambray estaba rodeado, van a romper el cerco por la zona de la Escambray y van a bajar para la zona de Camagüey. Acuérdate que están en las villas, Santi Espíritu. Y se fueron acercando a la zona de Santi Espíritu y se acercan a la parte de Camagüey. Entonces, se hace el contacto, él lleva para allá arriba unas cajas de cerveza, empiezan a beber y no sé qué, y planean las cosas, pero así como la inteligencia cubana es inteligente, y valga la redundancia, la gente que estaba en contra también pensaba. Entonces, ¿qué pasó? Que mientras están tomando, están contentos, y gracias a Alberto Delgado, porque tú sí que nos has ayudado. La esposa también de él era chiva. La esposa también de él era chiva. Y también creo que muere y después le hacen un homenaje póstumo a los dos, te voy a explicar. Entonces, tú eres el caballo, preparan el yate, pero lo equipan con una lanchita rápida chiquita que le quepan 3 o 4 hombres nada más, para dejar a otros 4 en la playa. ¿Por qué? Porque venían armados y eran peligrosos armados. Entonces cualquier cosa, cualquier error en la operación iba a desencadenar una balacera, y estos tipos eran Rangers, esa gente no cree en anticomunistas natos. Antes de irse, mientras están tomando cerveza y comiendo, que se estaban comiendo un puerco ya para despedirse los 4 grupos, Carretero, porque el plan era sacarlos a todos, con el propósito de llegar a Estados Unidos, no quedarse en Estados Unidos. Mira cómo pensaba la gente, quedarse en prepararse, entrenarse, buscar apoyo y venir con más hombres y más armas para seguir la rebelión contra Fidel Castro. Entonces, mientras ellos están comiendo, Cheito León, que era un cabrón, le dice: Carretero, mi hermano, vamos para darte unas cartas para que me lleves para allá. Ya en Estados Unidos estaba Conte Agüero en la emisora de radio, no sé si era La Poderosa, Radio Mambí, no sé, una emisora de radio que transmitía de Miami. Y él le dice: yo tengo un contacto con Conte Agüero, que él tiene la clave que tú me vas a transmitir por radio. Cuando tú llegues a Miami, tú esa clave me la vas a transmitir por radio. Y la clave que tú me vas a transmitir por radio, para yo oírlo aquí en el Escambray, para saber que tú llegaste sano y feliz, es 2 veces repetida por la emisora de radio de Conte Agüero, que va a decir así: atención al mando 330. Repito, atención al mando 330. Eso le dice Cheito León a Luis Emilio Carretero, que ya se va. Pero no le dice a Luis Emilio Carretero que eso es una clave falsa. Él no le había dado ninguna clave a Conte Agüero ni nada. Entonces, ¿qué sucedió? Que esa misma clave se la dan a Alberto Delgado, la clave famosa. Pero cuando llega el barco, rompen el cerco, llegan a la zona de Camagüey, la parte norte de Camagüey. Fíjate si eran guapos, atravesaron toda la carretera central de noche armado en medio de un cerco. Rompen el cerco en la Escambray, llegan a la zona del Camagüey y atraviesan la carretera central completa y llegan hasta la costa, un callo norte de la provincia de Camagüey. No sé si fue Cayo Romano, que está por ahí por Camagüey. Y cayendo la tarde, se encuentran el enlace del campesino, que les dice que
Ya todo está preparado y efectivamente se aparece un velero en el horizonte cayendo la noche, la tarde. Y llega una lancha vestido con 4 oficiales de la Marina Americana que hablan perfecto inglés. Y cuando se baja el tipo, uno de ellos dice, "Who is Julio Emilio Carretero?" ¿Quién es Julio Emilio Carretero? Y él dice, "Yo soy carretero." Dice, "Come on board, vamos, a abordar." Se montan, pero además se puede llevar 4, porque esa era la técnica, llevarse 4 para neutralizarlo y dejar 4 para neutralizarlo más fácil. Llegan allí y cuando suben, son oficiales de la Marina, música country, están oyendo jazz, están bebiendo whisky, lo prepararon todo. Los comunistas son unos hijos de puta, no vaya a creer que los comunistas son unos bobos, la gente no sabe cómo son los comunistas, pero yo sí sé. El 90% de los que están ahí haciéndose amigos son del G2 para cogerme. La capucha sabe, la capucha no es boba. Y cuando sube para arriba, el tipo le dice, "What are you talking about?" ¿De qué estás hablando? Porque el carretero como que no le gustaba el ambiente, se la llevó. Y él le dice, "¿Pero qué pasa?" Entonces trae un hombre que habla español y le dice, "¿Tú eres cubano?" Dice, "Sí." Dice, "¿Cubano de dónde?" Dice, "No, mis padres son de la base." "Ah, bueno, dile a este hombre que me da sospecha." Dice el hombre, "No, take it easy, guy, no problem here." Tranquilízate, aquí no hay problema. All is fine here. Don't worry, guy, le dice, "No te preocupes, todo está bien aquí." Y el hombre se relaja. Le dice, "Primero le va a dar comida." Vienen unos marines, oficiales americanos, le sirven whisky, comida. "Esto sí es vida", empiezan a tomar. Y el tipo dice, "Bueno, vayan bajando al camarote de uno en uno para que se bañen, se pongan ropa limpia. Y después suben para la fiesta porque prepararon serpentinas y todo, ya se iban de fiesta." Y abajo, cuando iban bajando, los que habían oficiales del G2, ya vestidos de verde olivo, y cuando caían, les tapaban la boca, le daban un golpe en el estómago, le sacaban el aire y los amordazaban y los iban amarrando y tirando. Y así los cogieron todos y fueron y buscaron a los otros. Pero Carretero no da la clave "atención al mando 330". No lo da porque no llega a ver a Contagüero. Era así, él llegaba a ver a Contagüero. Entonces, Alberto Delgado le da la clave a la seguridad. Y pasado 3 o 4 días, Cheito León oye en la noche, "Atención al mando 330, 330". Y Cheito León se da cuenta de que hubo una trampa porque Carretero no dio la clave, la dio el chivato de Alberto Delgado. Y ahí es donde le dice, "Alberto Delgado, tú eres del G2". Y él dice, "No, viste que llegaron." Dice, "No, espérate un momento. Yo le di una clave falsa y esa clave no es la original que tenía Conteagüero ya. Echa para acá que La Habana te espera. Echa para acá que La Habana te gusta. Verás cómo lo disfruta La Habana entera." Lo amarran en un palo, lo empiezan a torturar para sacar la información. El tipo no habla. Y ahí, entre bayonetazos, puñaladas y tiros, lo matan. Y lo dejan colgado en una guásima. Hasta que los milicianos lo encuentran. Y entonces lo llevan allá abajo como si fuera un contrarrevolucionario y lo entierran en una fosa común. Como si fuera un bandido de Escambray, como ellos le decían a la gente que estaba allá. Hasta el año 65. Que lo sacan, le hacen un mausoleo. Ya cuando terminó la limpia de Escambray en esa zona, lo sacan, lo habían enterrado como un contrarrevolucionario, lo sacan, le dan el grado de primer teniente, a su mujer la vindican también los comunistas, y esa es la historia del hombre de Maicinicú, ni más ni menos. Cheito León, Luis Emilio Carretero tuvo que ver con la muerte de Conrado Benítez y Manuel Ascunce Domenech y un campesino que se llamaba Pedro el Antiguo, que eran 3 chivatos, uno disfrazado de campesino, los otros 2 de maestro. En la guerra todo el mundo se mata. Enemigo mío, enemigo de aquel. Ni más ni menos. Ese cuento que eran unos bandidos, violadores, que quemaban bohíos campesinos, todo eso es mentira. Eran guerrilleros que estaban luchando para la libertad del pueblo de Cuba. Todas las demás historias son mentiras del comunismo.
Ni Osvaldo Ramírez, ni Maro Borges, ni Tondique, ni la China Lescambray, ni Luis Emilio Carretero, ni Cheito León, todo eso son mentiras del comunismo. No le crean a los comunistas que dicen mentiras todo. Ahora, la historia de Liberia. Liberia es un pedazo de tierra que está en el África ecuatorial, cerca de otro territorio que se llama Sierra Leona. Se llama Sierra Leona porque en esa región del África había muchos leones. Liberia es la copia de un territorio que compró el Reino Unido allí para también llevar allí esclavos africanos libertos o que cogían en el mar de sus colonias. ¿Por qué? Porque la guerra civil en Estados Unidos puso fin a la esclavitud, o al menos eso es lo que recoge la historia. Pete Garrido dice que no es así, yo no lo voy a discutir. Entonces, Inglaterra ya había comprado un territorio que es Sierra Leona para llevar allí esclavos. Y entonces Estados Unidos compró un territorio también en la costa del África ecuatorial para llevar allí a esclavos africanos que los barcos norteamericanos, ingleses y franceses cogían en el mar en el tráfico de esclavos, o bien negros libertos en Estados Unidos. Se liberaban de la esclavitud y los llevaban para Liberia. Eso tuvo su concepción social en los Estados Unidos del año 1820 al 1830. En los días que terminaba su gobierno Jefferson, después vino Andrew Jackson, si mal no recuerdo, y después vino Monroe, que gobernó del 20 al 24 o algo así. Eso se crea como una sociedad de amigos del color. El nombre original, eso se creó en Nueva York. Un grupo de blancos crea la Sociedad de Amigos del Color con la intención de comprar un territorio para llevar allí a los descendientes de esclavos liberados o a los que cogían en el mar, por aquel tratado que se había hecho entre Inglaterra, Estados Unidos, Francia, de corcar en el mar a los tratantes de esclavos, que eran en su principio los dos principales tratantes de esclavos, los portugueses y los holandeses, porque los españoles no se dedicaron tanto a la trata de esclavos, más bien a comprarlo porque tenían un vasto imperio que llenar. Entonces en Inglaterra casi siempre la opinión pública a favor de la esclavitud siempre tuvo sus problemas, o sea que los ingleses no se dedicaron mucho a la trata. Entonces Holanda se sumó a la grande trata negrera, pero después, presionada por los ingleses, fue cesando y se quedó Portugal nada más hasta los días en que Cuba comenzó a guerrear por el 1868-70, tiempo en que ya no habían tratantes, el esclavo se puso muy caro, llegó la máquina de vapor y entonces fue la antesala del fin de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? Que tú ves que la historia dice que los norteamericanos compraron el territorio de Liberia para llevar allá a los esclavos africanos. Eso no fue así. Pregúntale a la Capucha, que la Capucha se la sabe toda. Yo he estudiado el tema al dedillo. El problema es que tú, para entender ese problema, no lo puedes mirar desde San Pedro Sula en el año 2023. Tienes que mirarlo en los Estados Unidos del año 1800 al 1830. Tienes que mirar el suceso en el contexto histórico de la época y el momento. ¿Cómo pensaba la sociedad norteamericana que dio lugar a esa idea que aparentemente hoy es genial, pero no fue así? Te voy a explicar qué pasó. El problema es que en los Estados Unidos de América, aunque la Constitución reconocía que todos los hombres eran libres e iguales, un esclavo africano que ya hubiese sido liberado en la sociedad se movía dentro de un entramado de leyes que lo excluían de la sociedad. O sea, él no tenía derecho a viajar en un carruaje como viajaban las personas normales. Los blancos no le hablaban a los negros por el racismo. No podían asistir a las escuelas por el racismo. Los trabajos más mal remunerados y casi no conseguían trabajo, excepto trabajos agrícolas. No tenían derecho a la educación. O sea, un sinnúmero de cosas que excluían a un hombre libre de color en la sociedad.
porque no es una sociedad netamente racista. Fíjate que Estados Unidos le pone fin al racismo en los años 60 con las luchas civiles, la famosa marcha de Martin Luther King de los 100.000, I have a dream, yo tengo un sueño, la famosa frase de él, yo tengo un sueño, de que todos los hombres vivamos y convivamos en armonía, ver los hijos de los negros y los blancos jugando en un parque juntos, el sueño del doctor King, Martín Lutero Rey. Entonces, como esa concepción y esa gente no cabían, aunque fueran libres dentro de la sociedad, temerosos los dueños de esclavos, de que esa masa de esclavos libres fuera una revolución y afectara los intereses de los que eran esclavos y que estaban en la esclavitud, crean Liberia para sacar ese peligro de la sociedad norteamericana, para mantener intacto la esclavitud de los que estaban allí, que sí eran esclavos. Ese fue el objetivo de Liberia. Entonces le ponen el nombre del presidente de turno en el que se concretó el sueño, Monroe, la capital Monrovia de Liberia. Esa es la historia de Liberia y no hay nada más que agregar. Así fue como se creó Liberia. Por cierto, es uno de los países de África que tiene mejor forma de gobierno democrático, porque ellos tienen casi una copia exacta de la Constitución americana y una forma de gobierno separado. Pero en los últimos años han vivido bajo un régimen de gobierno despótico y hubo revuelta a lo largo de los años 60 y 70 por esos mismos problemas, por la imposición de un pensamiento hegemónico, por la influencia misma del comunismo que llegó a esa zona de Guinea, a todos esos lugares por ahí. Pregúntale a la capucha, que la capucha sabe. Es la historia tal como te la ha contado la capucha. No le ponga ni le quite. Pero de todas maneras no me haga caso, averigüe, estudie, compruebe lo que yo le he dicho y después hablamos. Deja ver el chat cómo va, que nadie me escribe aquí. Chat en vivo. No veo nada. No habla Rosanita, no habla nadie. ¿Qué pasó? No sé. ...161 personas conectándose. Aquí estamos aprendiendo. Monchi, estamos aquí. Aquí estamos aprendiendo, gracias. ¿Por qué no sube el chat? Ni idea. Ah, ya está subiendo. Escuchando, aquí aprendiendo. Aquí estamos, capucha reconocido, 3. Gracias por impartir tu conocimiento, señor. Gracias, un saludo. Usted se la sabe toda. Y la que no me la imagino, los comunistas no saben nada de eso. Ay, mijo, hazle caso a la capucha, ya 45 años leyendo. Yo leo lo que publican los comunistas y lo que publican los capitalistas. Olvídese de eso, que la capucha sabe lo que le dice. O sea, los comunistas creyeron que iban a joder a los guerrilleros haciéndose las inteligencias con el chivato de Eduardo Delgado, pero también Cheito León se la cobró y le costó la vida. Ichi Pacheco, presente y sumando, estamos aquí, soy una nueva alumna. Odalis Molina, ¿de dónde eres, Odalis? Me recuerda al profesor del seminario, señor maestro, te la sabes toda, aprendo mucho con usted. Capucha, Otaola, ¿para cuándo? ¿Cómo que Otaola? ¿Qué cosa es Otaola, para cuándo? Ay, Chile, qué pena, estaba que la conexión mal, aprendiendo de usted, profesor. ¿Qué cosa es Otaola, para cuándo? Hombre, viene a su directa, pero tenemos que seguir insistiendo en buscar la unión. Sin ella no hay nada. Pero es que no vamos a llegar a la unión en un día si yo apenas llevo transmitiendo 2 semanas. Es un proceso largo. No hemos esperado 64 años. ¿Cuál es la nueva alumna, Ramiro?
Soy de Kentucky. ¿Cuándo le llegamos? Angélica Díaz, Angélica, yo no he vivido para bajar calzones, ni para fumar marihuana, ni nada. Yo lo único que he vivido es para eso, Angélica. Yo no he vivido para más nada en la vida. Si yo hubiese querido tener mujeres, Angélica, hubiese tenido 300.000 mujeres. Yo llego a los lugares y me meten muela. Y yo soy un hombre tímido, yo me voy. A mí no me gusta nada de eso. Yo soy marido de una sola mujer. A mí no me gusta esa vida. Yo no nací para eso. No. Yo soy un hombre que para mí el sexo es una manera de reproducir la raza y disfrutar el placer. Más nada. No lo tengo como un vicio desmedido y loco. Dali. Qué bueno. Buenas, señor, me gustó su conversación con el Chucho del Chucho. Traté, esperemos que se repita la posibilidad de que hablemos el Chucho y yo. Todo lo que digan los comunistas es mentira total. No le creas nada, que todo es mentira. ¿Usted quiere oír historia pura? Vaya a ver el doctor León. Ángel Pérez. No veo casi nada porque estoy en contraluz. Yo quiero armarme un estudio. Estoy en eso. Ya se lo encargué a Manolo que me arme un estudio para yo tener más posibilidad, más luz, poner la computadora, poner un micrófono, activar un StreamYard, poner luces que vienen para eso. No es tan fácil. No es tan fácil. Una vida improvisada. Yo mañana tengo que irme a trabajar temprano. Hola, maestro. Orlando Sánchez. Ella no creía que yo estaba en vivo, ni idea tengo. Ella no creía que yo estaba en vivo, profesor. Diga algo, Eusebio Leal. Eusebio Leal es un hombre que fue víctima de la época, del momento histórico que vivió. Era un hombre que había estudiado para sacerdote en el seminario San Carlos y San Ambrosio de la Cabaña, de La Habana, que está fundado desde 1700 y pico. Un hombre de una buena formación política, social y religiosa. Profesor universitario, doctor en ciencias históricas, un personajón, un hombre de una elocuencia y un verbo como pocos, muy inteligente, muy preparado y un muy buen administrador. Por eso se le encomienda a él la titánica tarea de restaurar La Habana, porque él era especialista en la historia de La Habana antigua. Por eso a él se le encomienda eso a través de la UNESCO. La UNESCO, que declaró a La Habana Patrimonio Mundial de la Humanidad, dedicó 20 millones de dólares todos los años para restaurar el casco histórico de La Habana Vieja. Entonces ahí él crea una compañía que se llamaba Bagwanex, con un doble propósito: fomentar el turismo y el comercio dentro de la zona de La Habana en una moneda que los turistas pudieran tener un buen servicio, y recaudar dinero para invertirlo en la reconstrucción de lo que quedaba de La Habana. Y en 20 o 30 años logró salvar casi todos los edificios más emblemáticos. Yo tuve acceso en La Habana a tener en mis manos el tesoro de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés iba rumbo a España a lograr el perdón del rey Carlos I de España y V de Alemania, él envió una flota con más de 200 galeones cargados del Virreinato de México, que era casi todo el tesoro del imperio de Montezuma. Pero una parte de la flota, en una tormenta, encalló entre Cuba y la Florida. Porque ¿qué pasaba?
¿Por qué la posición de La Habana? ¿Por qué La Habana alcanzó esa preponderancia y ese desarrollo? Muchas gracias, Odali, por tu contribución. Alguien me escribió hoy, maestro, hable de los superchats, que eso es parte de la vida del canal. Mi niño, discúlpame, es que no me di cuenta. Estaba hoy contra la luz y contra el sol y no me di cuenta, pero de todas maneras yo los leo todos y los agradezco todos. Tranquilo que yo todo lo leo. Entonces, La Habana tuvo sus orígenes en el sur, en el puerto de Batámano, en 1518-19, pero la trasladan para la parte norte, porque ahí, los que son de La Habana saben, ahí en La Habana hay un río que desemboca ahí en la bahía de La Habana, entre el basurero de Cayo Cruz y la rotonda de Guanabacoa. Eso se llama el río Martín Pérez. Los que son de ahí de La Habana lo saben, se llama el río Martín Pérez. Entonces ahí habían unas minas de brea, que era como un chapapote que se cogía para calafatear los barcos. Ahí estaban los grandes astilleros de la corona española. Ahí se reparaban todos los barcos de la flota. Ahí se construyó el Santísimo Trinidad, que fue el barco de guerra más grande que tuvo la Armada Invencible. Se hacía con madera que venía de las selvas de Cuba. En esa época salía de la zona de Guine, de Batabanó, de Madruga, Nueva Paz, Bejucal y así esos lugares que todavía eran selva boscosa. En esos lugares los vegueros comenzaron a desmontar esos montes para comenzar el cultivo del tabaco, que eran isleños que se asentaron allí, en la zona de lo que sería hoy Santiago de las Vegas, el Cacahual, Bauta, Calzada de Bejucal y esas cosas. Muchas gracias, Adrián, por tu superchat, hermanito. Se le agradece. Entonces, por eso se lleva la capital de la República para allí. Pero en esos días no era La Habana que tú conoces hoy. Eran fortificaciones de piedra con techos de paja. Por eso Jacques Desor, Jacques Desor, y los piratas como Barba Negra, Henry Morgan y toda esta gente cada rato pasaban por las colonias de América y se lo llevaban todas. 2 veces los piratas se robaron todo lo que había en La Habana. Primero vino Jacques Desor, Jacques Desor, como se le conocía, y no sé si el otro que vino fue Henry Morgan. Uno era francés y el otro era inglés. Uno era pirata, Jacques Desor era pirata. Y Henry Morgan creo que era corsario, porque ¿qué pasaba con la piratería y los corsarios? El corsario era una patente de corso que te otorgaba tu monarquía para robar en nombre de tu rey a las colonias enemigas. Y el pirata, que la gente cree que el pirata era un bandido, no, el pirata no. Hubo piratas que llegaron a tener hasta 200 barcos en la flota, para que no te engañes. Barba Negra tenía 200 barcos en la flota y operaba en la zona de lo que sería la ciudad de Panamá, cerca aquí del Golfo de Honduras, y la zona de Cartagena de India, Colombia. Ahí él esperaba para atacar la flota que estaba en el virreinato de Nueva España, lo que sería hoy Cartagena de India, Colombia, Venezuela, la Guyana, y también las que estaban en el virreinato de Nuevo México. Ahí se movía la flota del Caribe. Por eso Robert Louis Stevenson escribe La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, de la famosa novela de Robert Louis Stevenson, que cuenta la historia de John Silver, de Jimmy Hawkins y de todas estas cosas que vienen a América a buscar el tesoro. Morgan, Barba Negra y todas esas personas, era el nombre de los piratas que había en la época. Y la isla es Isla de Pino. Cuando tú miras el libro original de Robert Louis Stevenson, es la misma configuración de Isla de Pino. Le decían la isla de los piratas y luego la isla de las cotorras. Pero también le decían Isla de Pino. Y la gente cree, muchas gracias Dunieski por tu contribución, mi hermano. La gente cree que se le decía Isla de Pino porque tenía muchos pinares. Bueno, sí, pero
más bien era porque la población que habitó allí eran isleños que tenían sus orígenes en la zona de Vuelta Abajo, en Pinar del Río, que se dedicaban en sus inicios al cultivo del tabaco. Y estos acá a la pesca y al comercio de contrabando, el comercio de rescate, que eran los llamados bucaneros, que no eran ni piratas ni eran corsarios, sino que eran negociantes, traficantes, porque España no permitía que ningún barco que no fuera de la corona tocara puerto en sus islas ni en su virreinato. Entonces se creó el comercio de rescate contrabando para que esos traficantes, que generalmente eran holandeses, fueran a las colonias de América, especialmente a Cuba, a llevar cacharra, libros, Biblia, sable, mosquete, aperos de labranza, pólvora, pistola, instrumentos de pesca, redes, porque España, en su ceguera colonial y de un solo pensamiento, como era lo más rancio del catolicismo, no permitía casi prácticamente que creciera la industria. Para que tengas una idea, cuando expulsaron a 150.000 judíos en los días de Isabel II del territorio español, que se fueron a Holanda, Inglaterra y Alemania, crearon y se llevaron con ellos más de 150.000 telares. Por eso es que en Inglaterra comienza aquella revolución. Empezó por el telar, la máquina que comenzaba la hilandería, a hilar. Eso es un invento de los judíos. Y van a Flandes, a Holanda, a la ciudad de Brujas y se establecen allí. Y ahí nacen el capitalismo moderno y los grandes centros comerciales. De ahí partiría en realidad lo que sería la revolución industrial. Entonces, crean La Habana en la costa norte porque frente a La Habana y la Florida pasa una corriente que se llama Gulf Stream, la corriente del Golfo, que es un remanso de agua, un chorro de agua enorme. Tú sueltas la flota ahí. Acuérdate que los alisios vienen de frente, pero que soplan nada más desde la península de Terranova en el Canadá hasta Groenlandia. Entonces, en la época del año que viajaba la flota, los alisios no soplaban para acá. Entonces, ponías la flota frente a las costas de la Florida y navegabas pegado a toda la costa norteamericana hasta lo que sería hoy San Pierre y Miguelón, en la península del Labrador. Desde ahí giraba la flota y los alisios que venían del norte los empujaban hasta las Canarias y las Baleares y ya estaban en España. Entonces, de allá para acá el viaje duraba 2 meses y de aquí para allá eran 15 días. Entonces, por eso La Habana se constituye la capital de la colonia, por la posición estratégica del puerto, con esa mina de brea para calefatear los barcos y la corriente del Golfo. Entonces, en esa maniobra, la flota de Hernán Cortés encalla. Y uno de los barcos que viene cargado choca sobre lo que sería hoy la fortaleza de la Cabaña, San Carlos de la Cabaña, que por cierto ha sido la construcción más costosa de la América colonial, al punto que el rey Carlos III, si mal no recuerdo, se paraba todos los días de su palacio a mirar para América, porque decía, seguramente veo desde aquí un día cuando termine en la fortaleza de la Cabaña, porque una cosa que haya costado tanto dinero se debe ver de América hasta aquí, ya te puedes imaginar. Entonces, uno de esos barcos naufraga en la playa del Chivo, ahí en La Habana. La playa del Chivo, los que son de La Habana saben. Y ahí cogen las joyas del tesoro de Hernán Cortés, que se quedó como tesoro de la colonia un tiempo. La otra parte naufragó en las costas de la Florida. La compañía Ódice, que se dedica a cazar tesoros submarinos, los ha ido rescatando. Entonces yo vi parte del tesoro de Hernán Cortés que lo exhibieron en la punta. Y allí tú podías ver aquello. Es incalculable la riqueza que había en América. Tienen que ir un día a La Habana para que ustedes vean lo que había. Habían unas cadenas de oro que pesaban 300, 400 quilates, con unas medallas así,
con todos los símbolos del imperio azteca, porque ellos se quedaron con el tesoro de Montezuma, porque cuando ellos cogen a Montezuma no encuentran el tesoro lo tenía escondido Cuauhtémoc, pero un día en un templo, te voy a explicar cómo funciona, pues los comunistas no saben nada de eso, mijo, pregúntale a la capucha, se la sabe toda. ¿Qué fue lo que pasó? La noche de los cuchillos largos, que fue la noche de la matanza de San Bartolomé, Maga sabe más que yo esto, la muerte que tuvieron los católicos y los protestantes en la Francia, tuvo una similar en la conquista de México. ¿Qué pasó? Que le habían preparado una trampa a los conquistadores y en una borrachera le iban a dar una pócima a todo para cogerlo y dormirlo y entonces sacrificárselo a un dios que tenían los mexicanos que se llamaba Itzlipochtli. Los comunistas no saben nada de eso. El único que sabe aquí que se llamaba Itzlipochtli soy yo. Pues es un nombre que ni los mismos mexicanos se lo saben. Era un dios con cabeza de ocelote que ellos le decían el dios de la lluvia. Y él aceptaba sacrificios humanos. Entonces los sacerdotes aztecas, los mexicas, que sí hacían sacrificios humanos, iban a coger a todos los españoles y los iban a sacrificar a Itzlipochtli. Pero Malinali, que fue aquella princesa que le sirvió de traductora a Cortés, que hoy dicen que fue traidora, no se sabe, está oyendo lo que están hablando ella, porque ella conocía los idiomas indígenas. Y ellos no sabían que ella conocía esa lengua, porque ella estaba vestida. El nombre que le dieron a ella, si mal no recuerdo, fue Isabel, el nombre castellano. Y ella está oyendo lo que se está tramando y avisa a Cortés. Y entonces le hacen una trampa y los cogen a todos y los matan, los pasan a cuchillo. Hubo una noche similar a aquella, la matanza de San Bartolomé, en México, en la conquista de México. Y ahí es donde descubren el tesoro, en ese templo. Cuando lo abren, rastras de todo tipo de cosas. Pregúntale a la capucha, que la capucha es la que sabe. ¿Sabes? Los comunistas no saben nada de eso. Vigi, sí es cierto. ¿Quieres saber dónde está la historia? Bueno, la conquista de las Américas por Bernal del Castillo, que es uno de los cronistas que va con Cortés a la conquista. Garcilaso de la Vega, que fue un indígena que se convirtió en un sacerdote católico, que era hijo de una princesa inca con uno de los hombres que fue con Pizarro a la conquista. Y también Nicolás de Obando, que fue uno de esos monjes que hizo contacto primero con las tribus de Yucatán, y allí es donde él aprende el idioma de ellos, y ahí es donde la Malinche con él, la Malinali, perdón, que Malinche era Cortés, aprende el castellano. Los comunistas no saben de eso nada. ¿Qué más? Pregunten por ahí. Voy a estar 7 minutos más y me voy. Sí, Enrique Villanueva fue un patriota de La Habana. Él, no me acuerdo muy bien, pero Enrique Villanueva fue un patriota habanero que estuvo en la última guerra y él también está en la constituyente de Jimaguayú. Él fue, creo que, uno de los secretarios que redactó la constitución de Jimaguayú, porque la constitución de Jimaguayú, a diferencia de la de Guaymaro, separaba el poder político militar. Y creo que Enrique Villanueva estuvo ahí. Él es un patriota de La Habana. No sé si es de... Está ahí en Habana Campo, Guira, de Melena, Alquizar, por ahí es Enrique Villanueva. Murió en La Habana en el 1914, si mal no recuerdo. Él no es una figura muy preponderante en la historia, excepto por esa participación que tuvo. Y tuvo un grado militar, no sé si llegó a mayor general o a coronel. Después te digo, déjame releer que es mucho contenido, pero sí, yo creo que sí.
Miami es la Liberia de Cuba, ¿no? En Miami se cocinó guira de melena, exacto. Yo sabía que era de por ahí, exacto, de guira de melena. ¿Qué pasa? La capucha no es boba, se la sabe todo. Él llegó a ser hasta alcalde, creo, después de la República de Guira de Melena. Era un personajazo, Enrique Villanueva, para que lo sepa. Llegó, creo que a brigadier o a mayor general. Yo sí sé que él está en Jimaguayú. Creo que es uno de los secretarios que redacta la constitución de Jimaguayú. Porque la de Jimaguayú es distinta a la de Guaymaro por tres razones. Primero, porque el mando militar se separa del civil. En Guaymaro estaba junto. Aquí se le dice a los militares que como único va a intervenir el gobierno, es si ellos cesan las operaciones militares para entablar algún armisticio o tratado de paz con el enemigo o alguna alianza con otro país. Eso eran facultades del gobierno de la República en armas, que no infería en las operaciones militares. Entonces, para lograr eso, primero se esperó la conformación de los 6 cuerpos de ejército, 2 que estaban en Oriente al mando de Maceo y del general Bartolomé Mazó, 1 que estaba en las villas, en Camagüey, al mando del general Máximo Gómez, otro que estaba en las villas al mando del general Serafín Sánchez, y 2 cuerpos más del ejército que venían, uno de Matanza y el otro de La Habana. Y creo que en uno de esos cuerpos del ejército venía Villanueva, porque él va a Jimaguayú para eso. Hasta que no se conformaron los 6 cuerpos del ejército y se reunieron los 6 cuerpos del ejército, no se fue a Jimaguayú. Y se tomó a Jimaguayú en honor al mayor. Yo sé que él fue, creo que alcalde después de la República y murió en La Habana en 1914. Pero sé que fue de los que fueron a la asamblea de Jimaguayú, Enrique Villanueva, y no sé si fue secretario, porque habían 4 secretarías de Relaciones Exteriores, de la Guerra, Secretaría del Comercio, me queda una, de la Guerra, Exteriores, del Comercio, Secretaría, Relaciones Exteriores y Comercio, y el secretario de la Guerra, eran 4. Porque el mando militar estaba separado, pero había un secretario de la guerra dentro del gobierno, que eran miembros del Consejo de Gobierno, con el presidente y el vicepresidente. Bravo, Ultramaga. Caramba, llegué a tiempo. Caramba, llegué el lunes. ¿Los comunistas saben nada de eso? Maestro, estoy enanodada con su memoria. Hable del caballo de Manicaragua. ¿Sabe algo de la familia? Los estudiantes de medicina fusilados en La Habana, ¿cuál fue la verdad? Bueno, los estudiantes de medicina los fusilan 27 o 28, 29 de noviembre, creo que 27 de noviembre de 1872. La guerra había comenzado en el 68 y La Habana era un hervidero político. La juventud aquella, de esos muchachos estaba Martí, Fermín Valdés Domínguez, Juan Gualberto Gómez, y también estaban los muchachos estudiantes de medicina que fueron fusilados. ¿Qué fue lo que pasó? Los voluntarios españoles estaban horrorizados por lo que estaba pasando en Oriente. Como no podían derrotar la fuerza mambisa, entonces los muchachos en los liceos de La Habana estaban en revuelta constante y España estaba reprimiendo la revuelta. Entonces hay un poema de Martí sobre ese tema, que se dan unos tiros por allá por el cuartel de milicia. El padre de él creo que era voluntario del ejército español. Y la mamá de él se mete en medio del tiroteo porque Martí estaba protestando en las calles con todos sus amigos, incluyendo esos estudiantes de medicina que matan 2 o 3 años después. ¿Por qué a Martí no lo matan? Porque Martí está preso. Si no lo hubieran matado a ellos, fusilado. Acuérdate, Martí nace en 1853 y en 1872 tiene 17 años, ¿no? 7, 17 al 70, 19 años. Martí cae preso con 16 años. O sea, Martí estaba en el presidio
Un año después del fusilamiento y ya Martí del presidio salió desterrado rumbo a España. O sea que Martí no lo matan ahí porque ya estaba desterrado en España. Si mal no recuerdo, 53, 7, 60, 70, 17 y 219. Martí cae preso con 16 años. Fermín Valdés Domingo tiene 15 años por aquella famosa carta que le escriben a un muchacho que se había pasado al bando de los guarapitos, de los voluntarios españoles. Y le dicen horrores, y entonces el muchacho le entrega la carta a los guarapitos y van, los aprenden a los dos. Pero Martí, le voy a enseñar lo que es ser un hombre de honor. Pero la carta era anónima. Y él dijo que Martí se la había dado. Pero entonces Fermín Valdés Domínguez se echa la culpa y dice que no, que fue él el que escribió la carta. Y Martí dice que no, que él es el que escribe la carta. Mira lo que es el honor de dos muchachitos, para que los comunistas vayan aprendiendo la verdadera historia, que no saben nada. Entonces no se pueden poner de acuerdo y Martí le dice a Fermín, tú sabes que fui yo, y le intenta dar una bofetada a Fermín Valdés y se echa la culpa a él, de su gran amigo, Valdés Domingo. Y lo cogen y le hacen el juicio. Y ahí es donde él reclama, muchas gracias, uno entre muchos, Pilburus Unum, por tu super chat. Ahí es donde él reclama, cuando le está hablando el español de derechos, dice, ¿derechos? ¿Qué derechos? Derecho es permitir, eso es la historia, derecho es permitir ver como frente a ti una bárbara tiranía que no tiene nada que ver con este pueblo, masacra a tu pueblo delante de ti y tú impotente no puedes hacer nada porque las leyes nada más los protegen a ustedes. ¿Derecho? ¿De qué derecho tú me hablas? Cuando hay 2 millones de almas sumidas en la más proviosa esclavitud. Esta tierra ha de levantarse en armas desde vuelta abajo hasta vuelta arriba, que hemos se conocían los dos extremos. Porque a este pueblo ustedes no les han dejado más opciones que envolverla en llama por la libertad. Ese es el discurso de Martí ahí. Y por eso lo condenan a 10 años de trabajo forzado, de los cuales cumple 2, porque su padre manda una carta al rey. Y como el padre era español y era miembro de los voluntarios, pues lo sueltan. Entonces, él se va al destierro y se dan los sucesos a los estudiantes de medicina. En medio de servidero, un día unos muchachos estaban esperando el cambio de turno en la Universidad de La Habana. Y ellos van al cementerio de Colón y se ponen a jugar con un carro que utilizaban para cargar los ataúdes y llevarlos hasta la tumba. Pero el custodio del cementerio, que era español y que era aliado de los guarapitos, dice que ellos rayaron con el carro y profanaron la tumba de un periodista que se llamaba Don Gonzalo Castañón, que había muerto en duelo un tiempito atrás con un patriota mambí. No me acuerdo si fue en el Oriente o en la República Dominicana. Murió en un duelo. Entonces rápidamente los voluntarios españoles se presentan al aula de los muchachos que habían cometido el suceso, pero el profesor era un hombre viril y los desafió y no dejó que se llevaran a los muchachos. Pero ellos sedientos de sangre por la barbarie de la guerra y la impotencia de no poder vencer a los mambises, van al aula de segunda enseñanza y se llevan presos a los 9 estudiantes de medicina. ¿Fueron 9 estudiantes de medicina? Sí, creo que 9. Y el profesor, como era un español pusilánime, pues dejó que se lo llevaran. Y ahí comenzó el juicio. España quería dar un escarmiento. Entonces ahí es donde Federico Capdevila rompe el sable, aquel famoso militar español lleno de honor, que luego del suceso renuncia al ejército español y vuelve a España, diciendo que sois unos bárbaros. Entonces, el tribunal los absuelve. Solamente perdona 2. Uno, porque estaba enfermo el día de los sucesos y no lo pueden incriminar. Y el otro porque era un hijo de americanos que vivían en Cuba. Ahí murieron Anacleto no sé qué, Pascual Rodríguez, no me acuerdo los nombres, son tantos nombres. Perdonad que este hombre es demasiado para mí. Y los voluntarios no contentos piden la muerte. Y los fusilaron en la cabaña, 27 de noviembre.
a los 8 estudiantes me dicen, el crimen más atroz que cometió el Imperio Español en Cuba fue un abuso. Ellos no tenían nada que ver, ni siquiera ellos estuvieron ese día en el cementerio. Eso conmocionó a la sociedad cubana e hizo, Julie D, bienvenida, un saludo. Julie, qué bueno que llegaste. Julie, me han dicho que tú nada más, un saludo Julie para ti, disculpa. Julie, me han dicho que tú transmites nada más los domingos, ¿es verdad? ¿Me puedes confirmar, por favor? Anacleto Hernández. Anacleto Bermúdez. Hernández no, Bermúdez era. Anacleto Bermúdez se llama. Hernández no. Julie, si vas a transmitir el domingo, Julie estaba ahí por fin. No me escribe Julie. Bueno, háganle saber a Julie que si ella va a transmitir el domingo y tiene un chance, yo voy a estar viendo su directa y le voy a escribir un mensaje y si puede, y es tan amable que me envíe el link del StreamYard para conectarme y a ver si hacemos algo juntos. Y ella me ayuda a exponer las ideas que yo tengo sobre lo que he dicho de la unidad y estas cosas. Digo si se puede. Anacleto Bermúdez, exacto, así se llama. Julie, ¿estás de acuerdo con lo que te he propuesto, mi niña? Tú transmites entonces los domingos, ¿a qué hora transmites tú? Ultramaga, excelente. Julie, estuve viendo tu obra hoy, me dediqué toda la tarde a ver muchas directas tuyas. Sobre todo cuando estás discutiendo ahí de no sé si es de un festival de caravanas que van a ir en el mes de julio a Cuba y que la agenda del comunismo está promoviendo todo eso y que de eso la prensa no habla. Estaba viendo eso, está muy interesante lo que estabas escribiendo. Pienso que eres una muchacha muy capaz y muy comprometida con la realidad social y el peligro que encara en este momento esa penetración ideológica que va a ser nefasto. Ellos penetran hoy, en 20 años ya tienen los resultados. Van cavando y van minando las instituciones democráticas y después derrumban la democracia y se quedan con todo. Entonces, Julie, el domingo tú transmites. Tranquila, mi niña, no hay problema ninguna. El domingo yo voy a entrar a tu directa, te voy a escribir para que tu gente y los que me siguen por aquí, por el canal Cuba por Dentro y la Nueva Cuba, pues puedan escucharnos sobre lo que vamos a debatir. Te voy a adelantar algo desde ahora. No voy allí en son de guerra, no voy a denigrar de nadie, no voy a atacar a nadie, no voy a hacer un derroche de conocimiento y filosofía. Voy a que tú me permitas con humildad exponer y decirle al pueblo cubano exiliado que llegó la hora de volver a casa, que es hora ya de que los cubanos entendamos que el exilio no es para echar raíces, sino para ganar fuerza y recursos para volver. Es todo lo que yo quería. No te preocupes que yo soy una persona que sé escuchar y que sé entender todas las posiciones. Así que no, tranquila, no hay problema conmigo. Yo soy una persona que el conocimiento, Julie, el poco que tengo, lo utilizo para ayudar a construir vida. Yo no lo cojo para destruir vida. El arma más destructiva que hay en este mundo es el bochorno, y yo no soy hombre de eso, y sería incapaz de usarlo con nadie. A mí no me gusta lucirme. Al contrario, yo estoy aquí hablando porque yo tengo un compromiso con mi pueblo, pero te voy a decir algo para que lo sepas. A mí ni hablar me gusta. Yo soy un hombre de vida solitaria. A mí me gusta la soledad. Porque la bulla, el ruido y la gente me perturban. A mí me gusta el silencio de un libro para meditarlo y contemplarlo en silencio, para entenderlo. Así que, muchas gracias. El canal se llama Julie D. Por favor, le estoy pidiendo a la gente de esta plataforma, suscríbanse al canal de Julie. Y hagan lo mismo en el de Eliezer, y en el de Otaola, y en el del Chucho, y en el de todos los comunicadores sociales.
Porque la obra nefasta del enemigo es el caudillismo, es ese sectarismo. Nosotros no ganamos con que los líderes y los comunicadores vivan la penuria de la pobreza, porque necesitamos que los hombres que tienen poder para convocar tengan recursos para vivir, para que eso no sea un impedimento para trabajar. Ustedes no saben que el comunismo ha vencido al pueblo de Cuba, entre otras cosas porque lo ha sometido a la más oprobiosa ruina económica. Ustedes no saben que cuando un hombre tiene hambre y el compromiso de darle de comer a su familia, vestirla y calzarla, no puede pensar en la libertad. Ahí el secreto de la tiranía. Porque como te tienen pensando qué vas a comer mañana, no puedes pensar hoy en venir a oír a Julio o al encapuchado o a Eliezer. Porque el hambre no deja que los hombres piensen. Entonces, tenemos que quitarnos ese pensamiento preconceptuado de creer que todo el que está en las redes está siendo rico. Es loable que los hombres que trabajan, que transmiten el arma más poderosa de una sociedad, que es la comunicación y el conocimiento a través de la prensa radiada, plana, escrita, libre, digital. El tesoro más grande que puede haber en una sociedad. Muchas gracias, J. Max, por tu contribución, por ese superchat, se te quiere. Yo quiero que ustedes entiendan lo que Fidel Castro dijo. Esto es una guerra, una batalla de ideas. El arma más poderosa para proteger una democracia y una libertad es la información. Por eso es que los comunistas, con su agenda, se están apoderando de los medios para privar a la gente del cuarto poder, que es la prensa, que es el único que puede mantener la alerta y sonar la alarma cuando se asoman los primeros atisbos de tiranía. Una prensa silenciada es una libertad acabada. Lo único que yo no le acepto a Trump es ese ataque a la prensa. Porque tú tienes que permitir que la prensa te cuestione. Para mí todo lo demás en Trump es una maravilla. Sea de izquierda o sea de derecha, usted tiene que dejar que el periodista haga su trabajo. Claro. Claro que eso es un paso a la unión. Mira, yo te voy a decir una cosa. Alguien escribió hoy ahí: un hombre piensa cuando todos piensan. Y esa es la gran realidad. Yo siempre te he dicho, ¿dónde estuvo el fracaso de nuestra sociedad en que un solo cerebro quiso pensar por 10 millones de almas? Cuando tú tienes esa concepción social, entonces no te puede entrar en la cabeza la posibilidad de que otro pueda pensar distinto a ti. Ahí es donde nace el tirano y la tiranía. Entonces, ese pensamiento monolítico es el que dijo, aquí hay que cegar la ciénaga de Zapata porque yo soy ingeniero agrónomo. A partir de hoy aquí no hay más ingeniero agrónomo. Se da el arroz porque se da, porque yo soy el que manda aquí. Por eso fue un fracaso. Aquí hay que hacer una zafra de 14 meses porque yo soy ingeniero en gramínea. Linácea, porque las poáceas. Sí, gramínea es linácea, que son las cañas, porque las poáceas son los trigos, los cereales, esas cosas. Yo soy especialista en gramíneas lináceas y la caña en este país tiene que dar azúcar 14 meses, cuando en realidad son 3 nada más. Con un mar de guarapo se hace azúcar. Y no sabía que la sacarosa es la concentración de los cristales de azúcar. Pero por el capricho de un solo pensamiento, no hubo azúcar. Y por eso el país está destruido. Entonces, en la multitud de consejeros, dice la Biblia, hay sabiduría. Entonces, qué lindo que yo me siente con Julie, una muchacha inteligente, y que empezamos a dialogar. Eso traerá a otras personas. Yo pienso, yo imagino en una plataforma, Otaola hablando, Julia hablando, Eliezer hablando, el Chucho hablando, Carlito Madía hablando, todos hablando. Yo me sentaría a escucharlos nada más. Porque en esa cantidad de gente hablando está expresado el pensamiento de todos los cubanos que queremos lo mismo. Porque aquí el problema
no es lo que queremos, sino cómo podemos llegar a eso que tanto queremos. El problema del pueblo de Cuba no es, todo el mundo sabe que hay una tiranía que derrocar. Ahora hay que sentarse a conversar para buscar la vía. El manual está escrito y los métodos están trazados. Y el camino también, ahí está el manual, la receta está escrita. Ahora hay que sentarse para hacerle entender a la gente a través del diálogo que el único camino es la unidad y que lo vamos a lograr cuando aceptemos nuestras diferencias. Entonces, eso es veneno para una sociedad, imponer un solo pensamiento. De ahí es donde nace Black Lives Matter, la Agenda 2030, que viene del foro de Sao Paulo o del foro de Davos, que me corrija Yuli, que sabe más que yo de eso. Yo no soy muy ducho ni muy docto en estas cosas. Lo he leído así someramente, porque quieren acabar con la democracia norteamericana. Los chinos saben que no pueden vencer a los norteamericanos ni en el terreno económico y militar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a atacar la democracia. ¿Y cómo empiezan? Solapadamente, colándose, ocupando los medios de información, censurándolos con el poder que le dan las leyes de yo hacer con lo mío lo que quiero. Después se van adueñando de la economía y después de los puestos políticos. Ya con la información y con la economía, entonces ponen en los puestos políticos a quien quieren y acaban con la democracia. Es sencillo, es muy frágil la democracia y tenemos que aprender a cuidar la democracia. Y es un compromiso de todo el que sabe, de todo el que tiene poder en la sociedad para ver lo que la gente común no ve. Porque los pueblos no piensan. 98%, para que tengan una idea, el 2% de la riqueza del mundo está en manos del 98% de la población mundial. Y el 2% de la población del mundo tiene el 98% de la riqueza. Si tú coges el dinero de los ricos ahora y se lo das a los pobres, en una semana el dinero vuelve para los pobres y los ricos y los pobres, el dinero vuelve para los ricos y los pobres se quedan igual. Porque el dinero no está en el banco, el dinero está en la cabeza. No es tanto el oro como el moro que produce el oro. Decía abuelita Caridad, ay mijo, lo que vale es el moro, que es el que produce el oro. ¿Qué tú haces con oro sin moro? ¿Quién creó la riqueza? El moro. Entonces, los pueblos no piensan. Desgraciadamente los pueblos no piensan. Por problemas culturales, por problemas raciales, por problemas de posibilidades económicas, por el poco interés de superarse, porque no tuvieron la posibilidad de tener accesos superiores, por la falta de lectura, por la falta de tiempo de los padres para buscar una vida mejor. Fíjate para que tú veas. Vea a la República de Haití. 200, así que en 1804 fue la revolución. Se independizan en 1808. Que me rectifique ahí Montecristo. 200 y pico años de república. Después, la segunda república libre en América. Haití sigue en lo mismo. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no se han podido deshacer de las ataduras culturales. Y no han invertido más en su religión y en su vudú que en formar una sociedad y prepararla a través de la educación. Ahí está la clave del desastre de nuestra sociedad, que se cambió la educación para el adoctrinamiento y fue diseñada la mente del cubano para rechazar todo lo que es libertad. Todo lo que es libertad. ¿Por qué? Porque la mente está programada. Está programada. Entonces, es un compromiso social de todo el mundo. Hacer un cambio primero en su vida. Si tú quieres que logremos el factor fundamental de esta lucha, que es la unidad, tienes primero que perdonarte a ti mismo ahí. Y entender que tú no puedes seguir mirando a Eliezer como un negociante de las redes, ni como un mal cubano. Y no puedes mirar al encapuchado como un caudillo. Tienes que mirarme a mí como un hombre que, como tú, es víctima del mismo problema que es una tiranía, y que el compromiso social mío debe ser igual al tuyo. Y que el principio para lograr
El diálogo es el respeto a las demás personas. Eso lo escribió Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tanto en las naciones como en los pueblos, dijo él, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mi libertad termina, Yayito la carne, donde comienza la tuya. El ser humano no es igual a otro ser humano en nada. Y la libertad del hombre no es una libertad absoluta. Es una libertad condicionada, que tiene su alcance y llega hasta donde comienza la libertad y el alcance del otro. ¿Ok? Entonces, en lo único que todos los seres humanos somos iguales es en la dignidad humana, en que no se nos debe vejar ni privar de nuestra dignidad humana. En todo lo demás somos distintos. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir en esa diversidad de pensamiento y de concepción social de la lucha y de la vida. Así que, Julie, voy a leer la directa porque no he podido leer muy bien lo que me escribiste, mi niña. Si estás transmitiendo, me dijeron que el domingo, ¿no? Por favor, ponme ahí a qué hora para entonces yo, cuando tú estés transmitiendo, escribirte: mi muchachita, estoy aquí, por favor. Si puedes, recuerda lo que hablamos para que me des espacio para entrar y ahí vamos a hablar. Los quiero mucho, se me cuidan todos por ahí. Banda de locos soñadores, de nostálgicos como yo. Edúquese, como decía la doctora María Polo. Aprenda a perdonar. Aprenda a ponerse en el pellejo de los demás. Dice Mateo 6, y perdona nuestras faltas así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que Dios nos ampare y nos libre del mal a todos. Y nos vemos mañana si podemos. Mañana voy a tratar de dormir la mañana porque he tenido una semana muy intensa. A todos los que me han acompañado, les envío un abrazo y un beso. Y muchas gracias, Julie, por estar ahí. Y nos vemos.